Buen día, apreciados amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el repaso de nuestra lección. La reflexión espiritual para hoy de la palabra de Dios nos permite hacer un análisis del estudio de la lección de esta semana. Por favor, antes de continuar, acompáñenme para pedir la bendición de Dios por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra en este día. Oramos para que tu Santo Espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección de esta semana nos ha abordado diferentes tópicos, mis hermanos, en cuanto a el anhelo de Dios en Sión. Cuánto hablan los salmos de Sión como el lugar predilecto de la presencia de Dios y a donde también los hijos de Dios israelitas y especialmente los salmistas escribían con mucha añoranza y con mucho deseo de anhelo de estar y de permanecer allí. Así lo dice el versículo de nuestra memorización de esta semana en el Salmo 84, versículo 2, que dice: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Sión es el nombre del monte donde se asentaba la fortaleza de Jebús, o sea, Jerusalén, la cual se conocía también con el nombre de Sión. Desde que David la conquistó, Sión pasó a llamarse la ciudad de David o Jerusalén. Con el tiempo también pasó a llamarse la ciudad de Jerusalén, incluida la zona del templo, o incluso todo el pueblo de Israel fue llamado también así. En los salmos, Sión ocupa un lugar predilecto. En la alabanza se menciona 38 veces porque se destaca como la morada de Dios, el lugar donde Dios enviaba ayuda y salvación. Si queremos nosotros tener un concepto claro de esto, tenemos entonces que repasar los Salmos 84, 122, 87, Salmo 46 y por último el Salmo 125, que han sido los 5 salmos que hemos visto durante esta semana. Los atrios de Sión, comienza hablándonos el Salmo 84. Los que acuden a Sión tienen que llegar a sus atrios. ¿Y quiénes acuden a sus atrios? ¿Quiénes son felices al llegar allí? ¿Cómo actúan los que acuden al llegar allí? Eso es lo que nos habla el Salmo 84. Luego nos habla el Salmo 122 acerca de la paz que emite entonces la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz. El Salmo 122 pertenece a un grupo de salmos llamados cánticos graduales o de ascenso gradual. Esto nos permite, mis hermanos, entender cómo cuando cada vez que el pueblo de Israel bajaba y luego subía a las gradas al templo de Dios para adorar a Dios y para estar con Dios, cantaba un cántico en cada una de las gradas. Por eso los salmos 120 al 134 se nos llaman con los títulos que aparecen al principio cánticos graduales. Cada uno de estos salmos, mis hermanos, son salmos que hablan de la grandeza de Dios, de su poder y también de la paz que existía en Sión, que sentía en el corazón todos aquellos que buscaban llegar a la presencia de Dios. Mis hermanos, cada salmo realmente fue un salmo especial durante esta semana. Luego nos habla el Salmo 87 de un tópico importante: los nacidos en Sión. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo los establecerá. Realmente no se necesita haber físicamente nacido en Sión, sino haber aceptado al Dios de Sión, para que ese Dios de Sión nos lo proclame a uno nacido natural
ese lugar. El Salmo 87 habla que Sión supera a todos los montes habidos y por haber, y que los hijos e hijas son los que han aceptado a Jesús, son hijos de Sión, son nacidos allí, y la fuente de toda inspiración está en Sión. La alabanza surge al pensar en Sión. El monte Sión es aquella piedra también, no cortada con mano, en el libro de Daniel, que se desprende y que pega a los pies de la imagen y se convierte en un gran monte. Eso es importante para nuestra comprensión escatológica, mis hermanos y hermanas. Cada uno de estos elementos son importantes. El refugio es otro de los conceptos de Sión. El Salmo 46 nos dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. En Sión, aquellas personas que conocen a Dios, que actúan impetuosamente, causando calamidades, desastres y guerras, pero Dios tiene la capacidad de detener las guerras, de actuar ante la calamidad y los desastres. Al igual que los versículos que nos hablan de la protección de Dios, allí encontramos entonces a un Dios protector, a un Dios cuidador, nuestro refugio en medio de la guerra, nuestro refugio en medio de la tormenta, es nuestro Dios, el Dios de Jacob. Y por último, el último tópico de esta semana es la figura de un monte inamovible. Y esto es lo que aparece como Sión, un monte inamovible. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Salmo 123 tiene un quiasmo, tiene algo que nos permite mantener siempre ese deseo de hablar, de mantenernos firmes en la presencia de Dios. Que Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar en esta mañana y nos pueda dar esa seguridad que necesitamos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.